¡Let's go! Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos un viernes más aquí en Let's Go. El actual concepto de sostenibilidad aparece por primera vez en el informe de Brundtland publicado en el año 1987, también llamado Nuestro Futuro Común. Este documento súper valioso elaborado para Naciones Unidas alertó ya por primera vez sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y también de la globalización. Lo que hizo fue tratar de ofrecer soluciones a los problemas derivados de esta industrialización y sobre todo también del crecimiento de la población, que también ha creado estos riesgos. Décadas después, la sostenibilidad trata de garantizar las necesidades del presente, eso sí, sin comprometer a las futuras generaciones, cosa que es vital. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, pues sin renunciar a ninguno de los tres pilares esenciales: la protección medioambiental, el desarrollo social y, por supuesto, el crecimiento económico. Eso es sostenibilidad. Además, también es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, sino todo lo contrario, siendo necesario su protección y su uso de forma totalmente racional. Sostenibilidad es promover el desarrollo social buscando la cohesión entre comunidades y también culturas para alcanzar y garantizar niveles correctos, satisfactorios en la calidad de vida, sanidad y también la educación. Y en tercer lugar, sostenibilidad es promover un crecimiento económico real que genere riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente. Hoy aquí en tu programa en Let's Go vamos a hablar acerca de sobre todo esto, sobre la sostenibilidad de la mano de grandes representantes aquí en Canarias de este término. Nos vamos a adentrar en este maravilloso mundo, así que te pido que nos acompañes. Recibimos a nuestro primer invitado, quien es Emilio Barrel, a ver si lo digo bien, Barrel, creador del proyecto Lilo, las Islas de Oportunidades. Perfil, el que pilota. Pues sí, tenemos la suerte de tener por aquí en Let's Go para hablar de sostenibilidad y de un proyecto, la verdad que alucinante, que ha ido creciendo, evolucionando con mucha paciencia, como me decía Emilio, poquito a poco, y vamos a conocer el proyecto Lilo. Así que muy buenas tardes, Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Tefi. Pues nosotros aquí encantados de tenerte, sobre todo porque tenemos muchísima curiosidad en torno a este proyecto. Queremos que nos hables largo y tendido acerca del proyecto Lilo. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, podemos extender mucho. ¿Sí? Pues la verdad, el proyecto Lilo surge de la evolución de lo que empezó como un huerto urbano. Uh-huh. Le cambiamos el nombre para poder transmitir mejor lo que estamos buscando hacer, que al fin y al cabo es, mediante la agricultura, ayudar y habilitar a la gente para que cambien su mentalidad a una mentalidad de abundancia. Uh-huh. El proyecto Lilo significa las Islas de las Oportunidades. Uh-huh. Entonces, lo que estamos buscando es dar las herramientas para que la gente cambie a una mentalidad de abundancia y a partir de ahí empiezan a surgir todas las oportunidades. Hoy en día vivimos con una mentalidad de escasez, todo nos falta, uh-huh. Entonces de ahí surgen un montón de problemas, se nos cierran las puertas a un montón de cosas y vemos que, y lo comprobamos todos los días en nuestro huerto de a poquitito, uh-huh. Como trabajando junto con la naturaleza empieza a crecer la abundancia. Empezás a tener más producción, empezás a tener más alimentación, uh-huh. Más salud, entonces a partir de ahí se puede hacer verdaderamente es eso, o sea, por eso lo llamamos las Islas de las Oportunidades, o sea, podemos generar un mundo con todas las oportunidades que queramos. Cuéntanos un poquito, Emilio, cómo podemos, o sea, más bien, cómo lo enfocaste tú, porque como tú bien decías, es un proyecto que va mucho más allá de un huerto en sí, ¿no? Tiene una función también de enseñanza, de aprendizaje, pero ¿en qué se cimienta exactamente este proyecto? ¿Qué es lo que estás haciendo realmente? Principalmente es regenerar el suelo. Uh-huh. Hoy en día, o sea, una frase que me encanta es no existen los suelos pobres. Okay. Existen solamente los suelos degenerados, uh-huh. Degradados, uh-huh. Degenerados, ¿no? Pueden ser degenerados también. También, oye. Según cómo se porten. Uh-huh. Y entonces nosotros en lo que nos basamos es eso, es tan sencillo como eso, es desaprender muchas de las cosas que nos enseñaron hasta el día de hoy, la manera en la que vemos la naturaleza, cómo estamos constantemente luchando con ella, sí. En vez de trabajar junto con ella. Y es eso, o sea, ir demostrando de a poquitito que, o sea, nosotros obviamente es eso, o sea, para cambiar a una mentalidad de abundancia
tenemos que mostrarle a la gente que es posible. Exacto. Y qué mejor herramienta que es eso, o sea, verdaderamente la naturaleza te da todo. Ujú. No deja de darte, entonces nos pasamos ahí. Y con eso ya tenemos un ejemplo bastante claro. Oye, hoy queremos aprender contigo un montón de cosas distintas. Yo cuando estaba investigando un poco acerca de la regeneración del suelo y demás, pues todo en lo que se basa este proyecto maravilloso, Proyecto Lilo, hay términos, conceptos que todavía no entiendo, pero que creo que si nos los explicas podemos llegar a comprender perfectamente. ¿En qué consiste el patrón en diseño de línea clave? Explícanos un poquito, Emilio. Bueno, esto se puede hacer un curso ¿Sí? entero, pero en principio es un sistema de diseño que creó un agricultor australiano, Sí, se llama P.A. Yeomans, ok. que al final lo que es un diseño holístico, Ok. porque mira, o sea, holístico porque mira todas las partes Ujú. y que te ayuda a entender y a leer el terreno para diseñarlo Ok. en orden de poder ralentizar, infiltrar, distribuir y hasta reservar el agua. Ujú. Entonces, consiste en utilizar lo que son los mapas topográficos, o sea, los niveles de la tierra para redirigir el agua. Nosotros hoy en día, si vos lo ves, cada vez que se viene una lluvia acá, ¿qué Sí. pasa? Pues, no estamos preparados para ello, ¿no? Algo hemos hecho mal, entiendo. Este año, por ejemplo, todo el mundo me decía, uy, bueno, llovió este invierno. Y yo le decía, sí, llovió. Pero al tener todo en una pendiente y dirigido a desagotar el agua con la mayor velocidad posible, en vez de ralentizarla, lo que nosotros estamos haciendo, estamos perdiendo todo el suelo. Ujú. Y a la vez estamos perdiendo todo el agua. En vez de diseñar el terreno para que ese agua vaya gradualmente filtrándose, rellenando el agua subterránea, la permitimos que se vaya todo al barranco, que se lleve todo nuestro suelo y que se vaya. Y existe este sistema de diseño que te ayuda, que no tiene ningún sentido, y ahí eso es lo mágico de la naturaleza, que en cuanto lo rediseñás y pones las cosas en su lugar, permitís que la naturaleza se vaya regenerando, o sea, ralentizás el agua, empieza a generar y a generar y a generar. Y después otra cosa muy interesante que tiene este sistema, esta persona creó lo que se llama la escala de la permanencia, Ujú. Que son 8 puntos y lo que habla es de las estructuras o las cosas que son permanentes en un lugar cuando lo vamos a diseñar, porque al final Ok. todo esto es diseñar. Sí. O sea, para regenerar lo único que tenés que hacer, eso es lo bueno, o sea, no necesitas un montón de dinero, no necesitas un montón de tecnología, necesitas conocimiento. Ujú. Necesitas diseñar, necesitas planificar y diseñar para poner las cosas en su lugar para que después todo sea más sencillo. Todo encaje. Todo encaje, exactamente. Y entonces, hablando, o sea, generó esta escala que, por ejemplo, te ayuda a diseñar tu huerto Ujú. o mismo una población entera. ¿Te imaginas? Sería fantástico lograrlo. Es que es fantástico y es muy sencillo en realidad. Entonces empieza a hablar que, por ejemplo, el primer punto es el clima. Eso es lo más Ok. permanente. Nosotros hoy en día, a pequeña escala, a gran escala lo podríamos afectar en el futuro. Al Sí. igual que hoy en día lo afectamos para mal, Sí. a gran escala lo podríamos afectar para bien también. Pero entonces, el clima, entonces tenemos que diseñar sabiendo ese clima. A mí hoy en día nos está pasando, por ejemplo, que nosotros empezamos con el huerto, Ujú. ¿no? Con vegetales. Y ahora estamos viendo que verdaderamente acá en Canarias falta agua. Ujú. Y las plantas anuales necesitan un montón de agua. Un montón. Entonces, ¿cómo diseñamos nuestro huerto para que concuerde con ese clima? Ujú. Y nosotros ahí llegamos a la conclusión de necesitamos plantar árboles. Ujú. Necesitamos cubrir el suelo, necesitamos evitar toda la insolación que hay, necesitamos mermar esa temperatura, porque nosotros estamos en la laguna y la gente te dice, pero en la laguna es fresquito. Sí. Cuando sale el sol en Canarias, pega, Sí, igual, pega. pega igual en la laguna que abajo en el sur. Entonces, bueno, que fue generando todas esas escalas. Después está la forma del terreno, que entonces nuevamente, o sea, leer la forma del terreno, cómo se comporta y cómo lo podemos diseñar o cambiar, es algo más complicado de cambiar, pero podemos diseñarlo para, por ejemplo, eso, o sea, que el agua no se vaya toda hacia el barranco, Ujú. sino que llevarla a lo que serían las colinas. Ujú. Porque por gravedad el agua que cae, Ujú. cae en las colinas y se va rápido a los barrancos. Claro. ¿Cómo hacemos para
muchas veces es eso. Acá se hace lo de hacer terrazas. Ok. Pero si vos la terraza la tenés inclinada hacia el barranco, ¿qué pasa? Cae el agua y se te lleva toda la tierra y todo va al barranco y perdiste ese agua. Si vos la terraza la tenés inclinada hacia el valle, que es lo que hacen esta gente, es vos la echás para el valle, entonces evitás, y se queda ahí, baja y la vas, o sea, la idea es ralentizar el agua. La dirigís prácticamente y con eso le das tiempo para que se infiltre. Entonces rellenás el agua y entonces el problema del agua se transforma en una oportunidad. Oye, al final el conocimiento realmente es lo que nos hace libre, como bien dice el dicho. Al final lo que nos falta realmente es ese conocimiento, pero también creo que es fundamental en el tema de la sostenibilidad, bueno, y como en realidad en cualquier otro tema, es la curiosidad y las ganas de querer hacer las cosas de una forma distinta, cambiar los parámetros, un poco las cosas como se vienen desarrollando para tener un resultado diferente. Tú como joven que realmente, pues mira, no sé exactamente cómo decidiste un día decir, oye, mira, voy a empezar a hacer esto, me voy a meter en esto que a lo mejor no tengo mucha idea y voy a ir aprendiendo poquito a poco, pero ¿realmente crees que eres un caso de un paradigma en concreto o los jóvenes realmente les está interesando realizar un cambio real en nuestros hábitos para tener una sociedad y en realidad pues una forma de vida más sostenible? Sí, yo creo que los jóvenes y todo el mundo está interesado. Todo el mundo está interesado. El tema es generar los sistemas, que es lo que buscamos con este proyecto, que habiliten a la gente poder entrar. O sea, todo el mundo quiere producir algo de valor. Todo el mundo quiere sentir que está haciendo algo, que regenere la tierra, que cada vez te da más. O sea, nadie quiere gastar para gastar. Espero que no, espero que no. No lo pareciera. Pero entonces sí, lo que yo creo es eso, o sea, que todos, o sea, porque muchas veces también se pregunta eso, si los jóvenes están concienciados. Yo creo que también la pregunta muchas veces es si los mayores están concienciados de que hay un grupo de jóvenes que necesitan entrar al mundo laboral y que necesitan sistemas que se lo permitan. O sea, necesitan facilidades. O sea, el juego está cambiando, por eso estamos metidos, o sea, nosotros nos metimos porque empecé estudiando finanzas y la verdad lo que te termina apretando es la necesidad. Exacto. Entender que decir, por este lado... Por aquí no hay. Por este lado vamos a seguir gastando y seguir gastando. Entonces eso. Sí, yo creo que todo el mundo tiene la necesidad y las ganas de ser consciente y hacer cosas conscientes. Emily, para ir cerrando ya esta charla que me ha parecido muy interesante, sí que me gustaría que bueno, pues lanzásemos un mensaje, a lo mejor a alguna persona, ya que nos esté viendo, que nos esté escuchando a través de la radio, que podamos decirle, oye, pues a lo mejor no se lo habían planteado, pero ¿qué necesidades hay para poder hacer, por ejemplo, algo parecido a lo que tú empezaste a hacer cuando empezaste, ¿no? Porque esto ha ido creciendo, pero todos tenemos la posibilidad de regenerar un suelo, de poder desarrollarnos profesionalmente y poder vivir de ello. Totalmente y se los recomiendo. Se los recomiendo porque en realidad es como ser dueño del banco. O sea, y eso lo quiere todo el mundo. La cuestión es empezar. Nosotros mismos ahora empezamos con un pequeño terreno, o sea, son 700 metros cuadrados. Pero igual que empezamos con eso, un día empezamos con una macetita con un tomate. Es complicado, pero siempre se empieza con uno. Para llegar a 1000 tenés que empezar con uno. Y hoy en día, con esos 700 metros cuadrados, en un espacio todavía más reducido, tenemos ya, por ejemplo, plantados todos los árboles para reforestar y regenerar de repente 2 hectáreas. Oye, qué maravilla escuchar estas cosas, Emilio. Ha sido un placer enorme conocer más de cerca un proyecto maravilloso. Vamos a recordarlo, Proyecto Lilo. Es Emilio Barnell y nosotros estamos encantados de tenerte por aquí para hablar de sostenibilidad y de conocer este proyecto maravilloso. Muchas gracias por invitarme y escucharme. Bueno, nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go hablando hoy acerca de la sostenibilidad. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Aunque el veganismo se está volviendo cada vez quizás más dominante en el entorno social actual, el veganismo ha sido un concepto que en realidad no es nuevo, ya que se remonta a las antiguas sociedades indias y mediterráneas del este.
Además, se estima que hay aproximadamente 75,3 millones de veganos en todo el mundo y la población vegana no para de aumentar constantemente a escala mundial. Entonces, surge la siguiente pregunta: ¿por qué tantas personas están avanzando hacia el veganismo? El documental Force Ever Knives incorpora diversos argumentos para sustituir el consumo de productos de origen animal por otros de origen vegetal. Lo hacen con el objetivo principal de conseguir pues un mundo más sostenible, que es lo más importante. De hecho, se requiere 10 veces más cantidad de energía de combustibles fósiles para producir una caloría de alimentos de origen animal que para producir una caloría de origen vegetal. Y esto ya es una buena razón. Desde los años 70 se ha destruido el 20% de la selva amazónica y el 80% de esta área despejada ahora lo ocupa el ganado. Para conversar sobre el veganismo como un estilo de vida quizás más sostenible, recibimos enseguida a Ibai Vegan, quien es vegano, abogado, activista por los derechos de los animales. Perfil. El que pilota. Pues sí, ya lo anunciábamos que teníamos aquí a Ibai y ya está aquí. Muy buenas tardes, Ibai. Muchísimas gracias por permitirnos conversar contigo un ratito acerca de sostenibilidad y sobre veganismo también. Muchas gracias y un placer. Bueno, vamos a ir al lío porque sabemos que estás, en lío y vamos a ir rápido al grano. Cuéntanos un poquito por qué el ser vegano es una conducta mucho más sostenible que, por ejemplo, comer de origen animal. Bueno, lo primero, aclarar un poco los términos para la Sí. gente que nos esté escuchando. El veganismo, al contrario, lo que piensa mucha gente, no es ni una dieta ni siquiera un estilo de vida, sino una postura ético-política en defensa de todos los animales, ¿no? Y no solo en la alimentación, que es de lo que vamos a hablar, sino en otros muchos ámbitos. Entonces, Sí. una vez aclarado esto, vamos a entrar en el tema de la alimentación, porque, como bien dices, si hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar de alimentación vegetal. Sí. Y no lo digo yo, lo dice la propia ONU, que para salvar el planeta, por así decirlo, ellos mismos dicen que hay que pasar sí o sí por una alimentación 100% vegetal, que, bueno, por una serie de datos que igual luego me irás preguntando y podremos analizar. Exactamente. Ya que hemos tocado el tema de los conceptos, también es muy importante dejar claro cómo cambiaría el mundo, Ibai, la postura de que todos realmente fuésemos veganos. Imagínate esa utopía en la cual pues todo el mundo dijera, pues mira, voy a dar el paso, voy a ser una persona realmente sostenible, voy a cuidar el medio ambiente, voy a cuidar mi salud y voy a convertirme en vegano. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el cambio radical en nuestro planeta? Vale. Sí, el principal serían los animales, como bien he dicho antes. Y si hablamos de alimentación, de que todo el mundo cambiara su alimentación 100% vegetal, que excluyera todo producto de origen animal, pues cambiaría tanto, por ejemplo, datos de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas, un 80% de la deforestación se reduciría. Wow. La gente debe saber que la mayor parte de la deforestación es por y para la industria ganadera, industria de carne y lácteos, para poner ahí a los animales y para producir el alimento de los animales, porque hay gente que me dirá, bueno, ¿y la soja de los veganos? No, es que la soja, el 80% de la soja también va para alimentar el ganado. Entonces, porque los animales también comen y mucho más que nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos datos, ¿cómo cambiaría? Se reduciría la deforestación un 80%. Podemos seguir dando datos. Por ejemplo, la industria ganadera es la segunda en emisión de gases por delante de la industria del motor, de los aviones, de los coches, de todo esto que conocemos, y sin embargo no se habla tanto y es más contaminante que esa. ¿Cómo cambiaría también? Pues se dice que se reduciría el cambio climático un 45%. Es por todos estos datos que hemos dado. Hay que hablar también del consumo de agua, que va a ser un problema a futuro, que ya es presente en muchos sitios, pero que va a ser mayor. Y la gente debe saber que para producir 1 kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua. O sea, es una barbaridad. El consumo de agua, el principal responsable también es la industria ganadera. Y bueno, más datos que podría dar, por ejemplo, pues eso, el 65% de las cosechas de todo el mundo son destinados a alimentar animales. Entonces, si cambiáramos, como dices, nuestra alimentación, no solo sería más sostenible, sino más justa con la gente que no tiene para comer, porque recordemos que estamos alimentando a 60.000 millones de animales que se matan para consumo, siendo 7.000 millones de personas. Entonces, soy de letras, pero los cálculos no dan, ¿no? Entonces, sí, sigue siendo insostenible, injusto y no es ético para los animales.
Ibai, hay algo que sí que es positivo de todo esto, y es que sobre todo en la población juvenil, desde hace unos cuantos años, ha habido una transformación en cuanto a la mentalidad, ¿no? Unos a mayor, otros a menor medida, pero hemos ido incorporando una conciencia ecológica, una conciencia sostenible, una conciencia en definitiva más justa, ¿no? Y eso se refleja pues en nuestros hábitos de consumo, cómo han ido cambiando la elección de determinadas marcas, o incluso pues la elección de consumir menos, o como tú bien decías también, por ejemplo, la elección de ser vegano, ¿no? En este caso en concreto, muchos jóvenes pues se han apuntado al veganismo, y tenemos una duda. Bueno, queremos saber en realidad tu opinión personal acerca del tema. Queremos saber si esto tiene que ver más con esta responsabilidad social, esta responsabilidad ecológica, o quizás también pues con un poco de postureo, con un poco de moda. Aunque si fuese una moda, también te tengo que decir que bendita moda, ¿no? Eso sí, eso te iba a decir. Bueno, yo no tengo la estadística de cuál es la razón, pero yo creo que es un popurrí de todo lo que has dicho. Hombre, principalmente yo creo que la mayoría de personas que yo he conocido, por lo menos que son veganas, lo hacen por respeto exclusivo a los animales, ¿no? Pero luego es verdad que te das cuenta, yo empecé por eso, y luego te das cuenta de que tiene un impacto medioambiental brutal, en nuestra salud también, que de eso también se podría hablar. Y entonces yo creo que son muchos factores que ayudan a la población a acercarse al veganismo de una u otra forma, y luego ya entender todo el conglomerado, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo he estado en el Fridays for Future cuando surgió todo, y es verdad que ahí la gente al principio no tenía no sabía, o no tenía la información de la relación con la alimentación. Y en cuanto yo intentaba explicar, y yo creo que cada vez ha ido a más, y ahora es raro que vayas a una manifestación por el planeta y la gente no sea vegana. Ahora es lo raro, ¿no? Porque Exacto. Hay mucha información, se ha concienciado muchísimo en redes sociales, y la gente ha entrado, como hemos dicho, por un lado o por otro al veganismo, y yo creo que es una realidad que, si es por moda, pues bienvenida sea la moda, pero el movimiento por los derechos de los animales no es una cosa de ahora, es algo que viene de hace muchísimos años, y la conciencia con el respeto a los animales viene de atrás, y ahora igual con toda la información y las redes sociales se ha asentado más. Y empezamos esta conversación hablando de conceptos, ¿no? Dejando pautas claras, y me gustaría terminar también dejando otros conceptos también claros. Hablamos de veganismo y hablamos también de sostenibilidad. ¿Ser vegano y ser sostenible siempre va intrínsecamente unido, o puede ser que no? Bueno, el veganismo, como hemos dicho, implica, entre otras cosas, cambiar de alimentación. Entonces, por eso creo que siempre una alimentación vegetal va a ser más sostenible que una de origen animal. Pero, como repito, no lo digo yo, voy a dar fuentes para quien no me quiera creer que sea un vegano radical. Lo dice un informe reciente publicado en la revista The Guardian, que quien quiera puede mirar, que este estudio de la Universidad de Oxford, me parece, dice que cualquier alimento de origen vegetal traído de cualquier parte del mundo, eso que nos dicen a los veganos, ese aguacate que coméis de Perú, contamina menos. Ese aguacate de Perú, que me invento, contamina menos que cualquier producto de origen animal producido de forma local. Entonces, este estudio lo que viene a decir es que, para que veamos el impacto, que hay mucha diferencia, y tal es la diferencia que, aunque lo traigas de cualquier sitio, va a ser más sostenible producir alimentos de origen vegetal. Entonces, yo creo que sí, que si eres vegano, aunque luego igual, pues eso, te pueda dar igual los plásticos, te pueda dar igual lo que sea, tu alimentación siempre va a ser más sostenible que una de origen animal. Y yo creo que, además, como hemos dicho, al final el veganismo es una forma una posición de respetar a todos los animales. Entonces, yo no concibo, por eso luego ya me di cuenta una vez que me hice vegano por los animales, me di cuenta que estaba muy ligado al planeta, porque no entendía, por ejemplo, las manifestaciones que decían ni un grado más ni una especie menos. Sin embargo, estas personas comían especies. Entonces, tenía mucho sentido. Y vosotros, por ejemplo, que sois de Canarias, que estáis cerca del mar, por ejemplo, el tema de los plásticos me hace mucha gracia, ¿no? Porque mucha gente está muy concienciada con los plásticos para que no mueran peces, pero sin embargo comen peces. Es verdad, Entonces, son paradojas que a lo mejor el problema es que no nos las planteamos, Ibai, y a lo mejor lo que nos hace falta es hacer estos ejercicios, y si los piensas, es totalmente ilógico y a la vez lógico el pasarse al lado oscuro, ¿no? Total, y eso es un trabajo de concienciación de redes, es poner esa frase que te he dicho ahora mismo que dices, joder, pues es verdad, ¿no? Entonces, a veces a la gente pues le puede chocar, pero lleva a la reflexión, y es porque no nos lo han dicho. Pues bueno, ahora tenemos la información, y yo creo que por eso, sí, ser vegano
va a estar siempre relacionado con respetar el planeta, porque implica respetar a los animales y a todos los que vivimos en el planeta. Pues Ibai, ha sido un auténtico placer compartir este ratito contigo, que nos hayas resuelto estas dudas y sobre todo nos hayas hecho también pensar, que yo creo que hace falta en estos momentos, sentarse un poquito a meditar las cosas y luego actuar en función de esos pensamientos, ¿no? Tener un pensamiento más crítico. Muchísimas gracias. Si os he hecho pensar ya, me doy por satisfecho. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. Social media. Muchas redes sociales. Ya sabes que para nosotros tu opinión es vital cada semana, por eso te lo planteamos a través de nuestras redes sociales. Vamos allá con el social media de esta semana. Hoy vamos a hablar acerca de sostenibilidad y te hemos hecho las siguientes preguntas. ¿Realmente haces algo por tener un mundo más sostenible? El 63% ha dicho que sí, frente al 37% que ha dicho que no. Luego también te hemos querido preguntar si al momento de hacer las compras buscas productos sostenibles o te da igual y vas y compras cualquier cosa, o a lo mejor lo eliges por el precio simplemente. Un 50% se ha decantado por productos sostenibles y el otro 50% dice que les da un poquito igual. También te hemos preguntado si crees que si llevas un estilo de vida vegano contribuyes así con un mundo más sostenible, y tenemos varias respuestas. Un 67% ha dicho que sí, frente a un 33% que ha dicho que no contribuye. Y por último te hemos querido preguntar qué haces para que el mundo sea quizás más sostenible, sea un poquito mejor. Y tenemos varias respuestas. Por ejemplo, reciclar y no comprar cosas innecesarias. Utilizar el transporte público, la copa menstrual y no malgastar agua. Entonces, vuelven a repetir el tema de reciclar, vegetarianos, comprar productos de limpieza rellenables y ecológicos. Otra persona también nos dice que intenta cambiar su estilo de vida al veganismo. Y después también dicen que enseñan a sus hijos a la importancia de un mundo más verde. Estas han sido las respuestas de cada una de las personas que han participado en nuestra encuesta de esta semana en nuestra social media. Recuerda que cada semana a través de las plataformas y el Instagram de Marcha Go Oficial vas a poder participar y formar parte de nuestro programa. En Let's Go, hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. Ahora vamos con un tema bastante interesante. En la fabricación de los diferentes productos de higiene y cosmética se utilizan, la verdad, que alrededor de unas 7.000 sustancias aproximadamente, que son totalmente diferentes. Algunas de ellas son altamente tóxicas e incluso agentes cancerígenos reconocidos. Otras pueden desencadenar reacciones, por ejemplo, de carácter alérgico o resultar irritantes, y la gran mayoría ni siquiera conocen sus efectos por acumulación y sobre todo por interacción con otros productos. Esto también es muy importante. Cada vez son más las personas que lo que hacen es desarrollar una conciencia por el medio ambiente y que se esfuerzan sobre todo por reducir al máximo la huella ecológica que van produciendo en su día a día. En este contexto ha surgido una preocupación real por los productos de limpieza que usamos, por ejemplo, en nuestras casas, desencadenándose descantándonos por una limpieza más sostenible. Pero para adentrarnos en este tema, tenemos la suerte de poder recibir hoy a Belén Hernández. Ella es propietaria de la Casita de Belén. Perfil, el que pilota. Pues sí, nosotros que nos encontramos con Belén de la Casita de Belén, como bien anunciamos hace un momento. Muchísimas gracias, Belén, por acudir a nuestra llamada y sobre todo venir a echarnos un poquito de luz para todo el tema de la sostenibilidad y sobre todo en los productos que podemos encontrar en tu casita. Muchas gracias a ustedes, a Marcha FM, por invitarme. Bueno, estamos muy contentos de realizar este programa porque estamos conociendo gente muy interesante y sobre todo con propuestas muy valiosas que bueno, pues no solamente es una nueva forma de entrar en el comercio, ¿no?, sino además de apostar de forma en valores, ¿no?, que también es muy importante actualmente. Vamos a meternos en el lío, Belén, si te parece bien. ¿Cómo se te ocurrió la idea de iniciar este proyecto? Pues mira, la verdad que sé que este tipo de proyectos estaban muy visibles a nivel europeo. ¿Sí? Y le empecé por redes sociales y demás. Yo ya como consumidora de productos ecológicos y pensando un poco así en el planeta, pues me daba cuenta que todo estaba muy empaquetado. Y teniendo en cuenta que había ya tiendas a niveles europeos, y peninsular también, sentía que había un hueco, ¿no?, en ese sentido aquí en Canarias, y en Tenerife concretamente.
Y dije, bueno, vamos a apostar por ello. Y la verdad que fue como que me lo pedía la vida y nada, fue apostar por algún proyecto en el que confiaba plenamente. Qué bueno. Y me imagino que tienes un target, un público definido. Entiendo que también los jóvenes están apostando fuerte por este sector en concreto, ¿verdad? Sí, la verdad que sobre todo la mayor clientela pues son jóvenes, universitarios, gente con mucho conocimiento ya del tema, ya te vienen pues con preguntas muy interesantes sobre pues el producto, ¿no? Buscando sobre todo eso, pues el origen, cómo se ha hecho, los ingredientes, o sea que tienen muy claro lo que van buscando. Aunque es verdad que cada vez también se va viendo pues personas pues mayores o adultos o padres que vienen con los niños, un poco una variedad Es muy importante ir analizando esos perfiles porque eso está demostrando sobre todo que tenemos un cambio de tendencia en nuestra sociedad a positivo. Espero que a mejor, por favor. Nos gustaría saber exactamente cuáles son esos artículos, esos productos que tenemos en la casita de Belén que son los más reclamados, los más buscados. Pues mira, te diría que por la parte del hogar y de cosmética, bueno, sobre todo de cosmética, lo que es la higiene personal sólida, ¿no? Como es los champús sólidos, acondicionadores que vienen pues con muy poco empaquetado o con un empaquetado que luego pues, es biodegradable o reutilizable. Como digo, los champús, luego las pastas de dientes. Los jóvenes sobre todo vienen a buscar pues productos eso, muy concienciados con la naturaleza, ¿no? Que tengan pues que sean ingredientes de origen vegetal y no animal, que no sean testados en animales, que sean pues con productos con muy pocos químicos, con un empaquetado pues bueno, responsable, ¿no? Con la naturaleza. Y te diría que es eso, es verdad que de manera muy general, luego pues evidentemente un perfil más femenino va buscando también pues todo lo que es digamos que referente a el periodo, ¿no? Compresas reutilizables, braguitas, que son productos que inicialmente bueno cuestan un poquito, que bueno luego creo que hablaremos también de lo que es el costo, pero luego a la larga, a medio y largo plazo pues evidentemente se ven los beneficios. Hablando de lo hemos medio introducido, ¿no? Porque hay una especie de percepción de que los productos sostenibles o ecológicos o responsables en su elaboración, en su contenido, tienen un precio bastante más elevado o por encima del convencional, ¿no? Del producto más comercial. Háblanos un poquito acerca de esto. Bueno, en general es verdad que pueden parecer al principio un poco más caros. Esto puede ser, sobre todo son productos cuyas pues los creadores, las empresas son más pequeñas o las materias primas pues evidentemente son de mayor calidad. Hablamos de productos ecológicos, de ingredientes ecológicos. Luego aquí en Canarias pues siempre el transporte creo que no, pues va a influenciar un poquito, pero luego a pesar de eso pues va a valer mucho la pena porque son productos de muy buena calidad y de gran durabilidad, que es lo que le digo a muchos clientes. Siempre digo, tú llévalo, lo pruebas y ya me dices luego cuánto te dura, ¿no? Y creo que también la gente se va concienciando más de la cantidad que se necesita, porque lo cuidan más, ¿no? El producto, bueno, ya que me cuesta un poquito más, pues vamos a intentar alargar pues esa vida útil y luego se dan cuenta que no han tenido que hacer muchas cosas, sino usarlo la cantidad de eso que necesitan y se dan cuenta que dura mucho, que les aguanta pues mismo una botella reutilizable, una compresa de tela reutilizable, pues tiene una vida útil pues de muchísimos años. Por lo tanto esa inversión inicial que se ha hecho pues a la larga ves que si has tenido que comprar cosas de usar y tirar hubieras gastado pues muchísimo más dinero. Belén, cuéntanos un poquito cuál es tu impresión, tú que estás ahí al otro lado, ¿no? Y que te vienen las personas a pedirte pues asesoramiento, ¿no? Sobre todo en el público más joven, que yo creo que como tú bien decías, tenemos esa curiosidad, nos gusta también ir más allá, no solamente ver por los ojos, sino también conocer, oye, de dónde viene y por qué es así y para qué sirve, para todos aquellos reticentes, ¿no? A pasarse al lado, iba a decir al lado oscuro. Al lado claro. Iba a decir al lado oscuro, pero realmente yo creo que sería más bien el lado claro del consumo responsable. ¿Qué les dirías para un poco traerlos a este lado claro y decir, oye, pues vamos a hacer un consumo más responsable? ¿En qué podemos colaborar? ¿En qué podemos mejorar nuestro medio ambiente, nuestro planeta? Por supuesto que para mí el utilizar este tipo de productos todos son ventajas. Porque, como he dicho antes, pues son productos que tienen una gran durabilidad, una gran calidad, prácticamente no tienen químicos ni productos nocivos, por lo tanto, lo primero, lo vamos a notar en nuestra salud,
nuestro cabello, la piel, me lo dicen mucho, que ha mejorado. Entonces, pues bueno, esa es una primera ventaja. Y luego el impacto que tiene a nivel de medioambiental, ¿no? No se ha tenido que utilizar, ni los animales no han tenido que sufrir, ni han tenido que utilizarse pues ingredientes pues eso, nocivos. Luego, evidentemente, repercuten en el medio ambiente. Y nada, al final yo creo que eso, que todos son ventajas, por lo tanto, el que den ese primer paso, que empiecen con cosas muy sencillas, que no sea una moda, sino que lo vayan incorporando poco a poco como un estilo de vida, y ya luego pues verán que ya no vuelvan atrás. Desde luego. Belén, ya para ir cerrando esta conversación, sí que me gustaría saber también tu opinión en torno a saber el apoyo que tiene pues campañas, por ejemplo, a nivel publicitario en torno al uso de esta clase de productos, ¿no? Es muy importante que a nivel publicitario, de medios de comunicación, institucional incluso, por supuesto, pues tengan la capacidad de invertir cantidades en apostar por esta clase de consumo más responsable. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Crees que están recibiendo esa suficiente visibilidad? ¿Tienen apoyo o quizás todavía estamos ahí un poco caminando hacia allí? Sí, te diría que lo segundo, estamos todavía caminando. Pienso que a nivel, digamos que una publicidad pues más que llegue, que tenga un mayor impacto, que llegue a más gente, como puede ser esos medios de comunicación, bueno, radio, televisión sobre todo, que tiene un impacto como más visual. Falta mucho por hacer. Es verdad que a día de hoy contamos mucho con las redes sociales, es nuestro, digamos que nuestra cabeza ahí y muchos perfiles, mucha gente pues muy involucrada haciendo retos, entonces bueno, te permite canalizar por ahí, ¿no? esa visibilidad de tu tienda o del producto, pero a nivel más general, evidentemente todavía no nos podemos comparar con las publicidades de productos de cosmética que llevan años, ¿no? Y que son empresas que se gastan muchísimo dinero en eso. Pero creo que bueno, vamos en el camino, pero sí que ese empujoncito extra vendría muy bien. Pero bueno, por nuestra parte es intentar que por las redes sociales, el boca a boca a la gente, la verdad que creo que es una de las cosas que más nos ayudan. Pues es seguir, ¿no? por esa parte. Sí. Belén, me ha encantado conocerte, conocer Muchas también gracias. un poquito del trabajo que desarrollan también en la casita de Belén, un lugar maravilloso donde van a poder encontrar todos estos artículos que hemos ido mencionando a lo largo de esta conversación, ¿no? Como por ejemplo el champú sólido, las pastas de dientes, pero después también productos que no hemos hablado acerca, por ejemplo, de la limpieza del hogar, que también pues, es una buena iniciativa para empezar a cambiar nuestros hábitos y también colaborar y contribuir al cambio que necesita nuestro planeta, ¿no? Para ir mejorando. Desde luego, sí, saben que, bueno, cuando quieran pueden pasar por ahí. Aprovecho eso, estamos en la calle San Agustín, justamente en el casco antiguo, a la laguna, se dan un paseo. Y nada, siempre digo a la gente que entren, que miren y que piensen en qué cosas pueden ir cambiando en casa, ¿no? Haciendo cambios pues paulatinos y que se den cuenta que luego son muy fáciles de hacer, ¿no? Lo de los productos de limpieza del hogar y demás. El que puedas rellenar tu bote, pues al corto o medio plazo ya te das cuenta que estás generando mucho menos plástico. Y es beneficioso para todos. Así que, Belén, sí. Me ha encantado conocerte, Muchas gracias. un placer enorme y nosotros estamos convencidísimos de que dentro de muy poquito te tendremos nuevamente por aquí por el plató de Marcha Go, así que quedas en tu casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, será un placer. Y nosotros que seguimos aquí en Let's Go, hoy hablando acerca de sostenibilidad. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Hablar de moda y de sostenibilidad es complicado. Una buena definición de moda sostenible podría ser toda aquella ropa fabricada sin comprometer los recursos de futuras generaciones y que tengan como principio principal el respeto por el medio ambiente, así como por el trabajo de todas y cada una de las personas que intervienen en ese proceso. Sería una buena reflexión. Teóricamente parece eso sí sencillo, pero al llevarlo a la práctica influyen muchas variables que no ponen, la verdad, que es fácil el cumplimiento de esta definición. Empecemos primero por el principio, como quien dice. La palabra moda nos lleva inevitablemente a la idea de algo efímero o pasajero. De hecho, podemos decir que el concepto de moda en el ámbito de la ropa conlleva prácticamente que una obsolescencia programada, ¿eh? Por eso, la unión del sustantivo moda con el adjetivo sostenible suena un poquito a contradicción.
La moda sostenible es una tendencia para... La moda sostenible no es, mejor dicho, una tendencia para un par de temporadas. Tiene la clara vocación de perdurar en el tiempo y de frenar ese impacto de la industria de la moda está dejando en el planeta y en la sociedad. No podemos olvidar que la industria textil es la segunda más contaminante del planeta y una de las que produce o que se produce bajo las condiciones laborales más abusivas en algunos casos. Para conversar sobre el mundo textil vamos a recibir a María Azcárate Díaz. Ella es creadora de la marca de ropa Mia Sustainable Collection. Perfil. El que pilota. Para mí es un auténtico placer poder recibir aquí en nuestro silloncito rosa a Mia Azcárate, que bueno, como la presentamos anteriormente, yo creo que es una de las mejores y más representativas jóvenes promesas de la moda sostenible aquí en Canarias y esperamos que pronto también a nivel internacional. Muy buenas tardes, Mia. María, perdona, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nosotros encantados, como bien decía al principio de la presentación, porque la verdad es que es muy bonito ver cómo has ido creciendo poquito a poco, recién llegada de estudiar tu carrera de diseño en Madrid y ver cómo poco a poco las personas van reconociendo tu marca, tu esencia y sobre todo los valores que transmite una marca como la tuya. Muchas gracias, de verdad. Hoy queríamos preguntarte un montón de cosas, pero yo creo que lo más adecuado es empezar por el principio. Vamos a recordar cómo nace esta maravillosa idea, esta creación que es, lo voy a decir bien porque aunque tenemos que poner unas pilas en inglés, oye, que estamos en Tenerife y hay que hacer pro del tema del turismo, ¿no? ¿Cómo nace Mia Sustainable Collection? Muy bien. Oye, lo intentamos al menos. Tal cual. Bueno, pues nada, como bien dices, estudié en Madrid, diseño de moda y desde la carrera empecé a especializar en la moda sostenible. Estuve haciendo las prácticas con una diseñadora que siempre me gusta pues recordarlo y además hacer hincapié en que gracias a ella aprendí mucho sobre este tema en profundidad, ¿no? Y fue como un honor para mí poderla conocer y vivir esa experiencia, que es Kavita Parmar, que es una activista en el mundo del diseño, en la artesanía a nivel bastante internacional. Entonces, pues bueno, ahí fue realmente cuando decidí decantarme al 100% a decir, el día de mañana si hago algo que tenga que ver con un emprendimiento o con lo que sea, va a ser en moda sostenible. Si ya lo tenía ahí medio enfocado, ya fue como cerrarlo. Y bueno, y entonces a raíz del proyecto Lilo de Emilio, con el tema del terreno, de estar buscando dónde empezar con también ese proyecto a la vez, ¿no? Y ir un poco en consonancia entre los dos a nivel personal, pues nos tuvimos que volver a Tenerife. Yo, pues al llegar, estuve un poco mirando por encima a ver dónde podía trabajar que fuese de moda sostenible aquí, y esto habrá sido hace ya unos 3 años y medio, 4, y realmente pues no encontré ninguna empresa de moda que yo pudiese trabajar como diseñadora aquí. Y claro, pues al final, pues empezando el proyecto con el huerto y un poco trabajando con él a la vez, empecé a hacer. Entonces, pues empecé a medida, a hacer cositas a pequeña escala, empecé a hacer artesanía, yo enamorada de la lana, como ya sabes. Pues empecé otra vez a hacer cositas con la lana y a retomar un poco, pues el no parar, que yo creo que es lo mejor, ¿no? Y que de ahí salió, pues nunca me enfoqué a voy a emprender, sino que fue queriendo y sin querer. El emprendimiento realmente te encontró a ti, ¿no? Un poco, la verdad, sí, por circunstancias de la vida, ¿no? En plan, y un poco por no faltar, sinceramente, esos valores que yo tenía además acabé de salir de la carrera, entonces era como, no puedo trabajar, si no es en moda sostenible, no puedo trabajar para ninguna marca, porque ¿cómo voy a hacer eso? Un poco faltándome a mí, ¿no? Entonces al final, pues me compliqué la vida, ¿qué quieres que te diga? Sí, la verdad es que aquí vemos cómo se rompen los paradigmas, ¿no? Que tienen sobre, por ejemplo, los millennials, la generación Z, que dicen, oye, pues son muy de moda rápida, ¿no? Que también es verdad, las estadísticas lo comentan, pero también somos personas que tenemos muchos valores y que conectamos mucho con las marcas y con las cosas que compramos. Y yo creo que, por suerte, cada vez más, que es la idea, ¿no? De tender hacia ese punto para ser consonantes con, como tú bien decías, con nuestros propios valores y nuestros propios pensamientos. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Tú, como bien decías, bueno, pues al final no encajaste en un perfil ya creado y dijiste, pues me lo voy a crear yo a medida directamente, ¿no? Y te creaste pues esta marca maravillosa que es Mia Sustainable Collection. Pero ¿cómo puede una marca canaria, pequeñita, que va creciendo poquito a poco, competir, por ejemplo, con grandes titanes de la moda rápida
rápida, que bueno, pues te venden prendas a un precio pues muy económico y bueno, una calidad discutible, vamos a decir ahí, Sí. ¿no? Pues realmente yo es que no me considero que esté compitiendo con esas marcas, ¿no? Ok. O sea, al final cada uno tiene su círculo, así como tiene pues su target, ¿no? Que es como Sí. el cliente, y pues también lo tiene a nivel pues competidores, y esos no son unos competidores que tengan que ver conmigo, porque el cliente que compra en ese tipo de tiendas normalmente no compra en las mías porque al final pues no le lleva y no le atrae y no tiene esa filosofía, o ni siquiera a lo mejor se para a Ok. pensarlo. Entonces, yo siempre cuento que al final yo quiero que venga personas que estén buscando no solo lo que es la prenda en sí, que obviamente, sino la historia que hay detrás y la que nosotros contamos, que al final es el valor que tiene todo lo que nosotros pues hacemos día a día en ambos proyectos. Entonces, yo creo que la competencia, si me la pones de alguna manera, y acabamos hablando pues eso de competencia, más bien es que ellos no cuentan la historia, ¿no? Ellos solo te ponen ropa y un poco más a nivel tendencia de moda, un poco más superficial, Ok. pero realmente no les compensa contar la historia porque un poco es como que está más vacío, ¿no? No hay Exacto. una historia tan pasional o tan personal. Al final, pues creo que eso a mí es lo que a mí me enamora de las historias que yo conozco de fuera, y yo como cliente es como, yo al final estoy buscando que me digan pues qué es lo que lo han hecho, cómo lo han hecho, también obviamente pues por el conocimiento que tengo ya interiorizado, pero creo que, como dices tú, los jóvenes y cada vez más ya estamos cansados también de ver tanto consumismo y tantas prendas y productos que no nos dicen nada. Exacto. Entonces al final creo que se ha perdido un poco como esa conexión, ¿no? y pasión con lo que antes era, pues te venía el señor que hacía una silla y te contaba la historia y por qué ha hecho la silla, y tú decías, wow, ¿qué pasa? O tu jersey de tu abuela, que yo siempre pongo con el tema de nuestras prendas de punto, pues el valor que tiene el jersey de tu abuela no lo tienes si lo compras el jersey en ninguna de estas tiendas. Entonces Exactamente. yo creo que esa es un poco como la diferencia, ¿no? En este cambio de mentalidad de la que estamos hablando, María, influyen muchísimas cosas, pero yo creo que lo importante es empezar, ¿no? Porque Claro. todos tenemos esa iniciativa de decir, oye, debería reducir el consumo de carne, porque sabemos que no es sostenible para nuestro planeta el que todos consumamos esta cantidad de carne o lo hagamos de esta manera. Sabemos que no podemos comprar esta clase de tejidos porque realmente pues tienen los microplásticos, esto nos va a repercutir de esta manera. Tenemos un montón de ideas gracias, bueno, pues a la trayectoria, cómo han ido pasando las cosas, pues estamos mejor informados, sabemos exactamente el paso que estamos dejando, la huella que estamos dejando en nuestro planeta, pero hay que empezar, ¿no? Hay que empezar. ¿Cuál me dirías tú que son esos primeros pasos para poder iniciarnos en el tema de la moda sostenible, en este caso en concreto? Pues bueno, realmente yo siempre comento, y me gusta decirlo, que yo creo que el primer cambio de chip es dejar de consumir como lo hacemos. Sí. Porque al final da igual que estés consumiendo, al fin y al cabo el sobreconsumo y entonces la sobreproducción es lo que nos lleva a esto, ya sea en moda sostenible o en moda convencional. Entonces, claro, una vez que aceptas eso, dices, bueno, ya empiezas a pensarte cada vez que necesitas algo, si realmente lo necesitas. Ya son las típicas preguntas un poco más profundas de, vale, me encanta, pero lo necesito realmente. Sí. Tengo 5 en casa, por mucho que sean 5 camisetas de algodón orgánico hipersostenibles, tengo 5, ¿para qué quiero más? O sea, al final no es bueno ese tipo de vida, ¿no? Una vez que ya haces eso, pues para mí ya son, pues, hay muchos aquí, es que podría contar pues mucho, ¿no? Pero los primeros pasos yo creo que es como a corto plazo ya hay ropa. Y ahí para abastecer, imagínate, ¿no? Toneladas que sobran porque diariamente estamos pues consumiendo y tirando. Entonces ya hay una sobreproducción, pero ya, o sea, en la calle hay ropa por un tubo. Entonces, claro, pues eso, lo que se está dando ahora mucho, que es ropa vintage, segunda mano, el tema de pues intercambiar, hacer un poco de mercadillos, o a lo mejor hacer un encuentro con tus amigas y cambiar pues un trueque. Esas son como los primeros pasos de la ropa que ya existe, cómo podemos seguir usándola para que, ya que sea producida, aunque sea de manera convencional y entre comillas pues química, pues que no sea un poco en vano, ¿no? Que le demos terceras y cuartas y quintas vidas si es posible, hasta lo que te dure ese tipo de ropa, ¿no? Y luego ya cuando ya nos adentramos a largo plazo,
porque esto al final son soluciones de, bueno, es lo que hay, yo empiezo a consumir lo que ya existe para darle esas terceras vidas, pero si ya te quieres comprar una cosa un poco más consciente, nueva, que tengas, no sé, lo que sea de tiempo, tú dices, bueno, pues ya entro en un consumo que sepa yo que como está hecho, de la manera que está hecho, que quiero que me dure generaciones y que ya todo sea como pensando a largo plazo, ahí ya entonces invertimos en una prenda que, aunque sea a simple vista, en nuestra forma de verlo hoy en día, cara, que a eso es otro tema, realmente te sale barata, porque te va a durar mucho más que si te compras 5 de las baratas que nosotros vemos, ¿no? Entonces, eso ya son como, pues para mí, el tercer paso, ¿no? De adentrarnos más allá. Bueno, ahí tenemos esas pequeñas pistas para poder empezar a hacer el cambio real, efectivo que necesitamos para pasarnos directamente a la moda sostenible. Estabas hablando de algo muy interesante, que en este caso en concreto viene a ser los materiales, ¿no? Y eso me lleva, pues tú eres un amante de la lana, como bien decía, y también de las prendas, por ejemplo, de algodón orgánico. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de algodón, ¿todo algodón es ecológico, es sostenible? No. El algodón es un material natural, entonces es biodegradable. Es decir, que en cuanto tú lo pones en el compost, comprobado por nosotros en el proyecto Lilo, se descompone en 3 meses, nada. Y encima nutre el suelo, ¿no? Viene de la planta y vuelve a la tierra. Pero la manera en la que está cultivado es la diferencia entre el algodón convencional y el algodón orgánico. El algodón convencional tiene químicos desde la semilla, puede ser pues transgénico, ya empiezan como muchas de estas que ya nos metemos en la parte de agricultura y por eso está tan relacionada la agricultura con la moda, pero preferible que uses a lo mejor algodón antes que poliéster, que es plástico, y entonces directamente ni siquiera es biodegradable. Pero si nos metemos en el mundo del algodón, mejor es algodón orgánico, que no tiene químicos desde el proceso de la semilla hasta todo el proceso. O sea, también tiene un certificado en el que, en este caso, nosotros usamos el GOTS, que es como el más famoso, pero porque es el más fiable y el más, pues que nos cuenta exactamente desde la producción del algodón de semilla hasta todo el camino a nivel social y medioambiental con el que se ha hecho todo el tejido y a donde llega a tienda. Entonces, todo ese recorrido, que es enorme, pues el algodón orgánico con estos certificados te garantiza que todo tiene un control de sostenibilidad, ¿no? Y en cambio, pues el convencional no. El convencional es, pues no sabemos si se ha explotado a gente, ya sea en la recolección como en su manera de hacer el tejido, y después a nivel medioambiental, pues ha tenido químicos, los tintes que se han usado también son químicos y están yendo al mar. La verdad que si yo tiro una prenda de algodón al compost, pues hasta un punto, si es de algodón convencional, vale, sí, se desintegra, es biodegradable, pero si me pones a elegir dentro de ese campo, yo estoy volviendo a poner los químicos otra vez a la tierra. Y luego además yo lo llevo continuamente. No olvidemos que el cuerpo absorbe todo. Súper importante, si ya solo lo pensamos a nivel personal, en la salud, no es lo mismo estar con un algodón que sabemos que no tiene químicos y el cuerpo no los está absorbiendo que el que tiene y el cuerpo se los come todos, ya sea del tinte, del lavado, de todo. María, madre mía, la de cosas que hemos aprendido entre Proyecto Lilo, entre Mia Sustainable Collection, la verdad que es una auténtica pasada. Solamente me queda agradecerte, darte las gracias por venirte hasta aquí, por compartir este proyecto maravilloso y sobre todo por ayudarnos a sembrar un poco de conciencia también y dar un poco el mensaje que yo creo que es lo más importante en este momento. Entre más conocimiento demos a todo el mundo que nos quiera ver y escuchar, vamos a tratar de poner ese granito de arena, ¿no? Total, sí. Muchísimas gracias a ustedes otra vez por contar con nosotros, de verdad. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go, hoy hablando acerca de la sostenibilidad. Viral. Conoce las noticias que son tendencia. Y nosotros que te contamos la actualidad en torno al post del día aquí en Let's Go. Hoy vamos a analizar 3 noticias que nos parecen bastante interesantes. La primera es esta, de la sostenibilidad a la nueva era regenerativa. El biólogo y pensador Daniel Wall propone diseñar culturas regenerativas, de la agricultura a la economía, del diseño al urbanismo. La idea es crear las condiciones propicias para la vida, una receta tomada de la propia naturaleza. La palabra sostenibilidad puede resultar inadecuada si nos preguntamos qué es lo
lo que realmente debiésemos sostener, apunta Wall. Después de trabajar durante años y de completar incluso su tesis sobre el diseño de sostenible, se dio cuenta de que tenemos que dar un paso más. Necesitamos avanzar hacia una cultura regenerativa, resiliente y adaptable que sirva para crear futuro próspero para un planeta y para la humanidad. Esta noticia también nos gustó porque habla acerca de la lucha contra las falsificaciones, un pacto por la sostenibilidad. Los expertos coinciden en la importancia de proteger la innovación a través de las patentes para asegurar el crecimiento y el desarrollo sostenible. La crisis del coronavirus ha sido una demostración práctica del inmenso valor social que puede llegar a tener la inversión en investigación y desarrollo. Al mismo tiempo, ha acentuado la reflexión sobre el modelo de crecimiento de las sociedades occidentales y su efecto en la sostenibilidad. En un escenario moderadamente optimista, en solo unos meses podremos recordar la pandemia en pasado y será gracias al trabajo de investigadores y científicos. Y por último, Alimerka hace una apuesta por la sostenibilidad y va a plantar directamente 3.600 árboles autóctonos. La cadena de supermercados Alimerka continúa trabajando en la sostenibilidad. En su plan por reducir el impacto de su actividad y fomentar el desarrollo respetuoso con el medio ambiente, ha incluido la plantación de 3.600 árboles autóctonos en un bosque de 4,5 hectáreas ubicado entre Teverga y Quirós. La empresa asturiana ha empezado a cultivar manzanos, perales y cervales. El objetivo es compensar en 850 toneladas de CO2 que ha generado. Además, el proyecto va a permitir proteger la biodiversidad de la zona, así como favorecer la recuperación del oso pardo y del urugalio. Y hasta aquí las noticias más importantes de esta jornada en torno al post del día. Perfil. El que pilota. Y última entrevista del programa de hoy dedicado a la sostenibilidad, y para ello, como bien decíamos en la introducción, tenemos a Inés. Muy buenas tardes, Inés, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Además nos acompañas desde el sitio del que vamos a hablar, de Les. Sí, exacto, no he podido escaparme de la tienda. Bueno, pero maravilloso. Si hay muchas personas que están comprando en este momento, es buen síntoma porque quiere decir que algo está cambiando y estamos revolucionando un poco, estamos siendo un poquito más sostenibles, que es lo que buscamos con la iniciativa de este programa en concreto. Sí, efectivamente yo creo que cada vez hay más gente interesada en adoptar nuevos hábitos, así que... De eso precisamente quería hablar contigo, porque al principio yo creo que lo más duro es precisamente eso, derruir nuestros conocimientos previos, desaprender y aprender ahora, volver al origen realmente, ¿no? Para poder ser un poquito más sostenible. Cuéntanos un poquito si crees que esto en concreto, lo de desaprender, es fundamental para poder entender nuevos conceptos de consumo, como por ejemplo es el de Les. Sí, exacto, hay que cambiar completamente el chip. Y de hecho es curioso porque también ya no solo las generaciones más jóvenes, sino también la gente más mayor, aquí viene también mucha gente del barrio, que en su juventud compraría de esta manera, pero volver de nuevo, como que muchos de ellos, pero si esto es mucho más incómodo, ¿por qué hay que hacerlo así? Pero es que es el futuro. Como estamos ahora mismo consumiendo de la manera que se consume, ya no solo en alimentación, sino en todos los ámbitos, es imposible, hay que frenar de algún modo, y realmente teniendo en cuenta que la alimentación, por ejemplo, es una de las cosas donde más consumimos, pues es buen sitio donde empezar, no es tan difícil, ¿no?, llevar esos cambios. Para que a todo aquel que todavía no conozca Les se dedica principalmente pues a la compraventa, sobre todo de comestibles a granel, ¿verdad, Inés? ¿Cierto? Sí, exactamente. Intentamos hacer un supermercado a granel donde puedas hacer una compra completa, tanto de alimentación, detergentes, productos de higiene, etcétera, donde no tengas que usar el mínimo envase, o que las alternativas a los envases, en el caso de, por ejemplo, pastas de dientes, etcétera, pues sea una alternativa mucho más sostenible que las que encontramos en los supermercados convencionales. Si hablamos de las compras a granel, ¿podrías asesorarnos y decirnos cuáles son esas principales características de esta clase de compra? Vale, la compra a granel, que suena así, es realmente compra al peso, ¿vale? Básicamente tú compras las cantidades que tú necesitas sin tener que comprar algo envasado, ¿vale? Si quieres comprar arroz, no tienes que comprar la cantidad específica que te pone el envase, normalmente pues vienen de 500 a 1 kilo, sino que tú compras lo que necesitas. En el caso de nuestra tienda, tú puedes traer tus propios envases.
así reutilizas cosas que ya tienes, que pueden ser bolsas, pueden ser tupperwares, pueden ser tarros de cristal, lo que te sea más cómodo para el transporte. Se rellena eso, no hay cantidad mínima con lo que tú quieras. Entonces, por ejemplo, productos como la maicena, que es algo que a lo mejor consumes muy puntualmente y que realmente la dejas ahí en la despensa caducándose porque lo usas 3 veces en tu vida. Exacto. Pues aquí puedes comprar 2 cucharadas de maicena si es lo que necesitas para esa receta específica. Entonces, matas 2 pájaros de un tiro. No solo ya el hecho de que no estás produciendo o consumiendo envases innecesarios, sino que también estás evitando muchísimo desperdicio de alimentos, que ese es otro factor muy importante en el tema de la sostenibilidad, que casi todo lo que consumimos o el sistema de consumo que tenemos actual, hay muchísimo desperdicio. En los supermercados convencionales las estanterías siempre están llenas por un aspecto de marketing. Sí. Siempre hay stock de todo. De hecho, cada vez cuando no hay stock de algo nos da la sensación de que es apocalíptico, que Exacto. está vacío, que está algo fatal, pasa malo. Como pasó en la cuarentena, ¿no? Y nada, entonces al final se termina tirando muchísimas cosas que por sanidad tienen una fecha de consumo preferente y no llegan a consumirse. Entonces ya esa es otra clave. Aquí pues no tienes ese problema, puedes calcular lo que realmente necesitas y lo que quieres consumir. Inés, es muy importante el saber, ser consciente de qué pasa si no cambiamos nuestros hábitos, a la forma de consumir, por una sencilla causa, porque es que si seguimos consumiendo a la velocidad que lo estamos haciendo, el resultado va a ser nefasto, ¿no? ¿Por qué es tan importante cambiar nuestros hábitos? Pues básicamente por el bien del planeta, porque al final estamos utilizando todos los recursos. A día de hoy hay muy poquito reciclaje, aunque exista la separación. Sí. De hecho, hoy es el Día Mundial del Reciclaje, estamos hablando de eso en mis redes sociales. El tema es que todavía no sabemos aprovechar esos productos, ¿no? Entonces al final siempre se produce de cero y es eso, no solo en envases, no solo hablamos de plástico, sino por ejemplo también en textil, en la ropa, que es prácticamente lo mismo, en electrónica, que eso es un problema enorme. Estamos acostumbrados a cambiar de móvil cada año, estar a la última tendencia de moda, sí. Que además ya no hay 2 temporadas, hay 18 temporadas al año. Es una locura, ¿no? En los precios, y entonces al final es una cosa que ni es sostenible a nivel de naturaleza, ni tampoco sostenible a nivel de social, porque si tú estás comprando una camiseta de moda rápida que te cuesta 5 euros, el coste de producción de esa camiseta es brutal. Es nada. O sea, el porcentaje de que se lleva la persona que está produciendo esa camiseta es mínimo. Y esto también produce desigualdades sociales y de todo tipo. Entonces, al final, no solo se trata de contaminar menos, no se trata de los recursos y gastar menos recursos, que evidentemente es súper importante, sino que hacer una economía un poquito más circular donde sea todo más igualitario. Tenemos un peso, ¿no? La naturaleza nunca va a haber un residuo cero, nunca vas a ser carbon neutral, o sea, siempre vas a producir un mínimo de impacto porque simplemente existes, pero ese impacto intentar de alguna manera, en lo que te sea posible, minimizarlo, reducirlo. Exacto. Oye, Inés, me gustaría para ir terminando esta conversación que nos dieses, o bueno, que intentaras, a mí no me gusta decir la palabra convencer, porque al final cada quien tiene que tener su propia conciencia y después de hacer un análisis crítico, espero, ¿no? Pues toma sus propias decisiones en función de ese estudio que ha hecho, ¿no? Pero sí que me gustaría que tú, como persona que estás desarrollando pues esta labor en LES, donde pues desarrollas una clase de consumo distinto, más responsable, más respetuoso con nuestro medio ambiente, con nuestra sociedad, pues hagas una invitación a todas aquellas personas que aún no conocen esta forma de comprar, y a lo mejor pues si la prueban y la conocen, pues quizás le guste y pueda ser su forma de contribuir y de iniciar ese cambio a la sostenibilidad. Sí, pues suscribo tus palabras al 100%. Está claro que es lo que hablamos, hay muchas cosas. La forma de consumir en este pequeño establecimiento siempre va a ser un poquito más caro que en los supermercados convencionales, simplemente por lo que hablamos de las diferencias
a nivel económico, que no puedes competir contra los grandes, eso es así, ¿no? Y también eso, si a lo mejor el medio ambiente no es tu prioridad, a lo mejor la parte social sí lo es, hacer un entramado social fuerte es que es importantísimo para que pueda seguir habiendo economía, porque si no, no vas a poder ni siquiera comprarte aquello que sí que te guste, que quieres consumir, aunque dándote igual el impacto que tengas. Entonces, yo animo a todo el mundo que lo pruebe, que apoye al pequeño comercio, que eso es fundamental para el tejido empresarial y la economía del país ahora que estamos tan fastidiados. Y que se animen a tomar poco a poco, no tienes que de un día para otro despertarte y decir, pues ya no consumo absolutamente nada envasado. No, pero poco a poco, todos empezamos poco a poco, ir incorporando ciertos hábitos. Uh-huh. A lo mejor empiezas con la alimentación porque te es más sencillo, tienes una tienda cerca, o es la forma que tú puedes compensar mejor, ¿no? De pues consumo menos carne, o consumo productos a granel, o consumo productos locales. Luego a lo mejor dices, pues voy a empezar a comprar a granel y me desplazo con mis tarros o con mis bolsas para hacer esto, y luego a lo mejor cambias y dices, pues ya no me quiero comprar tanta ropa, voy a buscar la ropa en otro sitio que no sean las grandes cadenas, que a lo mejor es producción local, y aunque me cueste 50 euros la camisa, me va a durar 3 años. Poco a poco, cada uno a su ritmo, y siendo eso, consciente de lo que estás haciendo y por qué lo haces. Y yo creo que al final es que no queda otra, o sea, dentro de poco o nos obligan a hacerlo por ley, o mejor ir adquiriendo esos pequeños hábitos de forma voluntaria, ¿no? Al final siempre se ha atendido a eso, es igual que con el reciclaje. Hace 30 años no se hacía absolutamente ningún tipo de separación, ahora lo tenemos súper infundado, y ahora estamos trabajando a ver si hay un poco más de transparencia en ese tema, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Suscribo totalmente también tus palabras. Ha sido un auténtico placer trasladarnos a tu rinconcito, a Les, conocer un poquito lo que desarrollan ahí dentro, y sobre todo también difundir y visibilizar pues esta clase de comercios que son fundamentales, ¿no? Que sigan creciendo, que sigan apareciendo, porque querrá decir que estamos cambiando, ¿no? Y que se está demandando esta clase de consumo más responsable. Un abrazo gigante a todo el equipo de Les y también para ti, Inés. Pues muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista, y espero que les haya sido interesante. Y nosotros que cerramos esta edición de Let's Go con Inés de Les. Muchísimas gracias. Bueno, hasta otra. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un auténtico placer pasar este ratito contigo, y sobre todo estar hablando con grandes compañeros, grandes amigos, acerca de un tema tan importante como es la sostenibilidad. La próxima semana, el próximo viernes, estaremos de vuelta aquí en Let's Go para seguir hablando de otros temas también apasionantes, como son el de la diversidad y la integración. No te lo pierdas, y sobre todo no olvides tampoco suscribirte y darle like a este vídeo si te ha gustado. Hasta la próxima semana. ¡Chao! Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna.